Buen día, ¿cómo le va? Bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Y me ven bien, por favor? Bien. El tema de hoy, el taller de hoy es vía aérea, manejo avanzado de la misma, y la verdad que es uno de los temas tabú, digamos, que siempre tocamos referente al manejo de la víctima en la etapa prehospitalaria y también hospitalaria. Y hay que tener una síntesis conceptual de la misma, en el cual hablar de lo que es la vía aérea en cualquiera de los entornos es un tema que muchas veces, tomando decisiones acertadas, podemos darle una mejor oportunidad a esta víctima que está en su peor momento, para poder darle mejores herramientas para poder seguir estable durante todo el proceso de atención hasta que llegue a los cuidados definitivos. Cuando hablamos de vía aérea tenemos que entender, primero, definir en qué contexto estamos, cuáles son nuestras experticias, qué herramientas contamos y cuál es la expectativa que tenemos sobre la víctima en el contexto de cuál es la situación por lo que le llevó a ese momento y en el cual nosotros por qué decidimos que es prioritario manejar la vía aérea. Bueno, mi nombre es Orlando Querencio, soy médico del plantel del Instituto Badra en conjunto con un equipo de profesionales. Nos acompaña la profe Emi en el éter, que ella nos acompaña como siempre, y otros docentes. Bien, el tema entonces de hoy es vía aérea, manejo avanzado, así que si me permiten, ya voy a tratar de compartir. Antes hay una pregunta, algo ahí. Hola, se ve bien, escucha perfecto. Gracias. Bien. Bien. Buen día, Lorenita. ¿Cómo te va? Perfecto. Vamos, 2 segundos. A ver, 2 segundos que quiero compartirlo, pero quiero compartirlo con sonido. Bien. Ahora sí. Bien, me confirman manejo básico de la vía aérea y manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, entender que el manejo de la vía aérea, por ejemplo, en un paciente politraumatizado, supone un desafío tanto para el paramédico como para el personal médico, que va a tener que entender que la casualidad que presenta puede ser primario o secundario al trauma o secundario también a las maniobras que han sido realizadas previamente. Y por eso hay un montón de factores que van a definir cuál es la decisión del manejo, si es básico o avanzado de la vía aérea. Y hay que entender que hay factores fisiológicos inherentes al paciente con trauma, que es la hipotensión, la hipocapnia, la hipercapnia y la hipoxemia, que son consecuencias fatales muchas veces durante todo el proceso de la atención. Pero también tenemos que comprender que hay otros factores que van a tener mucha importancia en la decisión del manejo de la vía aérea, que son los inherentes a el periodo en el cual nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de hacer una vía aérea definitiva, o sea, el proceso de intubación. Vamos a tener en cuenta que muchas veces esa vía aérea puede estar contaminada, puede haber secreciones, es una víctima que salió con el estómago lleno. Entonces, todas esas presentaciones, manifestaciones tenemos que tener en cuenta. Y estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta por las lesiones que pueden estar acompañando a la misma. Estamos hablando de trauma, por ejemplo, la lesión de la columna cervical. Por eso, los factores fisiológicos asociados al trauma
la presencia de una vía aérea contaminada y una posible lesión cervical complican aún más el manejo de esta vía aérea. Por eso es importantísimo este capítulo en el cual nos vamos a dedicar a lo que es el manejo básico, porque siempre hay que empezar de manejo básico y posteriormente ir avanzando hacia lo que es la vía aérea avanzada. Lo primero es identificar cuándo debemos manejar la vía aérea, fundamental. También tener el concepto que ventilar es mover determinado volumen de aire a través de una presión positiva en la luz de la vía aérea. Sin embargo, oxigenar es solamente administrar el oxígeno a una determinada fracción inspirada. Son conceptos, dos conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y entender por qué vamos a tener que tomar una conducta determinada. Lo primero que tenemos que saber es qué tenemos nosotros de elementos para poder socorrer a esta víctima. Cuánto oxígeno hay en los tubos es un elemento fundamental, sin ir a avanzar sobre otros elementos que vamos a ir analizando. Entender de que en esta etapa que nosotros estamos fuera del hospital, el concepto de los volúmenes que tienen cada uno de estos equipos va a ayudarnos muchísimo. Entender que el tubo grande de oxígeno, la capacidad de 2 metros cúbicos, es decir, 2 metros cúbicos es a 2.000 litros, y que a una fracción de 15 litros minuto, más o menos la duración es de 120 minutos, es decir, 2 horas. Tengo oxígeno para 2 horas a flujo alto en cada tubo. Por supuesto, si nosotros previamente verificamos que esa carga era total. Muchas veces en la toma de guardia, una de las cosas fundamentales es verificar nuestras herramientas. Cuando vamos al tubo portátil, que es de 0,5 metros cúbicos, es igual a 500 litros, y estos a 15 litros minuto a una fracción inspirada de esa velocidad, la duración es de 30 minutos. Es decir, que solamente voy a tener oxígeno para media hora a esta cadencia de flujo. Por eso es importantísimo tener en cuenta estos valores, porque nos va a permitir tener una idea aproximada de lo que tenemos. Comprender lo que es la función del flujímetro y el manómetro. Uno, el que está a la derecha de la pantalla, es la cantidad de litros minuto y nos permite ajustarlo de acuerdo a la manivela o la llave que está al frente y entender que flujo bajo es de 5 litros minuto, alto flujo es de 15 litros minuto. El manómetro de la izquierda no va a dar el contenido de carga del tubo, o sea, esa reserva, que no va a dar en libras pulgadas, que generalmente esta caída no es lineal en la medida que va descendiendo la capacidad. La carga completa está hablando de 100 libras por pulgada, la carga mínima es de 120 libras por pulgada. Esos conceptos es fundamental tener porque nosotros en todo proceso de atención de emergencia tenemos que ir valorando cuando es preciso tener este precioso elemento como es el oxígeno. Comprender que cuando hablamos de manejo básico de la vía aérea, es todos los procedimientos que debemos hacer nosotros, ya sea maniobras manuales o la utilización de algún tipo de dispositivo extracorpóreo, como es el caso de unas cánulas, la flexible, el caso de la cánula nasofaringea, o la rígida, que es el caso de la bucofaringea. Comprender que la misma no traspasa lo que es la glotis, es decir, que solamente permeabiliza la vía aérea, pero no nos garantiza que esa vía aérea esté asegurada. Es decir, cualquier elemento, y principalmente uno de los factores más importantes, que es el caso del contenido gástrico, en el caso de regurgitación, va a ir probablemente con seguridad a la vía aérea. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de una vía aérea avanzada, estamos hablando de que hemos introducido un dispositivo, como el caso en lo que se ve en la imagen, de un tubo orotraqueal o nasotraqueal, que atraviesa la glotis, nos permite asegurar si tiene un balón neumático para poder fijarlo y a la vez aislar esta vía aérea, nos evita la posibilidad de que haya una broncoaspiración, que, como dije al inicio, en todo paciente o víctima que está con pérdida de la conciencia, muchas veces la causa frecuente
es el reflujo gastroesofágico y el posterior broncoaspiración, que es una complicación más del manejo de la vía aérea. Ahora, cuando analizamos las causas del paro respiratorio, o sea, por el cual nosotros tenemos que manejar la vía aérea, hay algunos elementos, y acá hay un concepto básico que tenemos que entender. Las causas más frecuentes que pueden llevar a la muerte al individuo, las dos más frecuentes es la hipoxemia y la hipovolemia. Cuando hablamos de hipoxemia tenemos que entender que puede estar relacionado a mecánica ventilatoria, a calidad del aire inspirado o cualquier otro elemento que impida el intercambio gaseoso adecuado. Por eso va a llevar a la hipoxemia. El ahogamiento, la enfermedad cerebrovascular, el cuerpo extraño en la vía aérea, la inhalación de humo, o sea, el enrarecimiento del aire inspirado, los procesos inflamatorios inherentes a la vía aérea superior, la epiglotitis, el uso de algún tipo de drogas de forma narcotizante que inhibe los centros reguladores de la mecánica ventilatoria, la posibilidad de exponerse al fluido eléctrico en el caso de electrocución, la sofocación, el traumatismo y las enfermedades cardiovasculares por excelencia, el infarto agudo de miocardio. Cuando nosotros hablamos la palabra vía aérea en urgencia, tenemos que reconocer el problema. Hay elementos que a nosotros nos va a dar pautas de que estamos con una vía aérea en urgencia. La presencia de aumento de la frecuencia respiratoria, el trastorno de la conciencia, un traumatismo cráneoencefálico acompañado de inconsciencia, de trastorno del sensorio, trastorno de la conciencia en el contexto del abuso de alcohol o de drogas, lesiones torácicas, paciente que con vómitos continuos que le impide una mecánica ventilatoria adecuada, el traumatismo maxilofacial, el traumatismo de la región cervical de cuello y el traumatismo directo laringio. Fíjense que son reconocimientos que tenemos que tener nosotros en forma clara, que sabemos que esto nos va a llevar a una vía aérea en urgencia. ¿Qué signos podemos objetivar en la obstrucción de esta vía aérea? Agitación e hipoxia, estupor, hipercapnia, cianosis, hipoxemia, uso de los músculos accesorios, el hambre y sed de aire, sonidos anormales respiratorios de la vía aérea superior, ronquidos, borboteo, y localización de la tráquea, lateralización, trastorno, deformación de la anatomía normal de la región cérvico anterior. Son elementos que nosotros podemos objetivar de que hay un problema en la vía aérea. Objetivo del cuidado de la vía aérea, asegurar la vía aérea permeable. Apertura de la vía aérea, mantener esta vía aérea permeable, proporcionar oxígeno suplementario de ser necesario, instituir ventilación con presión positiva cuando sea necesario, o sea, a través de elementos como la bolsa con reservorio y con máscara, que es la BMB, ventilación no invasiva, que nos permite administrar aire con aumento de la fracción inspirada de oxígeno a presión positiva para poder ingresar en mejor calidad el volumen aéreo. Cuando nosotros tenemos el primer elemento que dijimos, que era trastorno de la conciencia, lo primero que tenemos que verificar es que no haya una obstrucción de la vía aérea. Con el solo hecho de rectificar la posición de olfateo, nosotros vamos a alinear los ejes y nos va a permitir liberar lo que es la base, el piso de la boca y todo lo que es la parte posterior de la lengua, que generalmente es el cuerpo extraño más común en estos pacientes que están con trastorno de la conciencia. Por eso esa posición de decúbito horizontal estricto, muchas veces ese mismo decúbito hace de que este paciente tenga trastorno en la ventilación, con esas maniobras manuales básicas, que es la posición de olfateo, que es la primera maniobra, siempre teniendo en cuenta de que no esté con una lesión de la columna cervical, no va a permitir liberar la vía aérea. La maniobra de frente-mentón o la triple maniobra modificada también son elementos que a nosotros nos van a ayudar a permeabilizar esta vía aérea.
Ahora, cuando a pesar de esas técnicas, nosotros hemos avanzado ya y no podemos liberar esa vía aérea y mejorar la calidad del ingreso de aire, tenemos que recurrir a accesorios o elementos que nos permitan abrir esta vía aérea. Uno son las cánulas faringias. No olvidar que la cánula faringia es un elemento rígido que tiene una forma curva que nos permite seleccionar, de acuerdo al tamaño de la vía aérea del individuo, el número de cánula que puede ser utilizado. Generalmente para el masculino adulto es el número 5, para el femenino generalmente adulta es entre 4, el promedio por lo que tenemos que tener 3, 4, 5 y 6, que son las cánulas promedio o chica, mediana y grande, que generalmente vienen y muchas veces son determinados por colores, ¿sí? La técnica de la colocación de esta cánula tipo Mayo, que en el caso que vemos ahí, fíjense que su introducción siempre el operador está en la posición cefálica de la víctima y la colocación se lo hace con la concavidad mirando hacia nosotros y rotando 180 grados una vez que pasamos las arcadas dentarias para poder localizarlo, retraer lo que es la región posterior de la lengua y poder permeabilizar la misma. Donde se puede ver acá en la imagen la rotación y la colocación de acuerdo al tamaño adecuado para este individuo. También podemos ayudar con un bajalengua para poder mejorar la colocación de esta cánula. La otra opción es cuando el individuo tiene el reflejo del vómito conservado. Ahí ya estoy dando un tip. En todo individuo que tenga trastorno de la conciencia y no tenga reflejo nauseoso, podemos utilizar la cánula de Mayo. Pero un individuo que tiene conservado el reflejo nauseoso, nosotros no debemos colocar una cánula de Mayo o tipo Guedes, porque podemos provocar el vómito y terminar complicando aún más y no siendo de ayuda, sino al contrario, una complicación del manejo de la vía aérea. Por eso, recurrir a lo que es la cánula nasofaringia, que es una cánula flexible que viene de distintos tamaños, en el cual nos permite introducir a través de la fosa nasales, preferentemente la derecha. Es una introducción relativamente sencilla, en el cual nosotros colocamos la cánula y podemos llegar hasta la región posterior, alocándose bien en el hipofaringe, sin llegar a la epiglotis. Siempre no nos olvidemos que estos dispositivos son solamente para liberar la vía aérea, no para ventilar. O sea que si nosotros necesitamos colaborar para la mecánica ventilatoria, tenemos que ir al paso siguiente, que es la utilización de otros dispositivos, ¿sí? Acá vemos las distintas técnicas de colocación. Fíjense la colocación en el caso acá de la nasofaringia. Acá vemos la colocación de la cánula bucofaringia. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que suplementar el aire inspirado con oxígeno, nosotros tenemos distintos elementos para suplementar. Tenemos la mascarilla Venturi, la cánula nasal, mascarilla facial con aerosol, mascarilla facial con reservorio y una unidad de reanimación que es la ventilación con máscara y con bolsa reservorio. ¿Sí? Acá vemos los distintos elementos que generalmente utilizamos para poder suplementar el aire inspirado. ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto la vía aérea, la permeabilizamos con cánula y luego aumentamos la fracción inspirada de oxígeno utilizando sistemas suplementarios de oxígeno. Ventilamos con presión positiva mediante máscara, bolsa que nos permiten enriquecer la mezcla de aire. ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos avanzar a las maniobras más avanzadas, si me permiten la expresión. Y eso es el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea consiste en la introducción muchas veces de una cánula de tipo oro o nasofaringia, ¿sí? La vía aérea definitiva tiene una indicación en el caso de apnea, donde no hay movimiento respiratorio, hay incapacidad de permeabilizar por otros medios la vía aérea.
tenemos que proteger la vía aérea de un sangrado y de vómito. Hay compromiso eminente o potencial de la vía aérea por fracturas maxilares. Hay un traumatismo cráneoencefálico y tenemos un Glasgow de 8 o menor. No nos olvidemos que el código Glasgow 8 en el contexto del trauma cráneoencefálico grave está hablando de un pronóstico malo y que va a necesitar una ventilación mecánica duradera, por lo que hay que decidir la vía aérea en forma rápida y precoz y entender que cuando más demoramos intervenir la vía aérea, más empobrecemos el pronóstico. Hay incapacidad de mantener la ventilación adecuada con la máscara de oxígeno suplementado. Estos son el por qué llegamos a esta vía aérea definitiva. ¿Sí? ¿En qué consiste esta intubación endotraqueal? Es la utilización de laringoscopio y palas. El laringoscopio tiene un mango en el cual tiene conteniendo generalmente 2 pilas con sus palas que pueden ser rectas o curvas, que vamos a ver si son en la McIntosh o Miller, tubos endotraqueales de diferentes números, siempre entender que el tubo orotraqueal o nasotraqueal va del número 1 y 2, que son sin balón neumático, en el cual son para los neonatos. Después el 3, 4, que son para pacientes pediátricos, y a partir del 4, 5 son para sexo femenino, y 5, 6, 7 y 8 para adultos masculinos. El 7,5 generalmente es el tubo ideal para la intubación de una vía aérea rápida en emergencia, por lo que debe estar siempre en nuestro kit, en nuestro maletín de manejo de la vía aérea, la presencia de un tubo endotraqueal número 7,5. Tenemos que tener un buen dispositivo de aspiración, ya sea manual. Es aconsejable los que generalmente son los portátiles que son de aspiración. La cánula que debemos utilizar para la aspiración debe ser una cánula rígida o semirrígida, que son los fiadores semirrígidos. ¿Por qué? Porque nos permite ingresar en la fauce y poder aspirar muchas veces semisólidos, que pueden ser productos derivados de alimentos. Una jeringa de 10 mililitros, una pinza de Magill o de Kocher, una cánula orofaringea, lubricante hidrosoluble, una bolsa autoinflable tipo bambú, material para fijación del tubo, un estetoscopio y sistema de comprobación del tubo endotraqueal, que ya puede ser por oxígenografía. El equipo Miller, que es una pala recta, fíjese dónde va localizado. Si nosotros tomamos la anatomía de la vía aérea, está por debajo de la epiglotis y la inserción nos permite alinear los ejes, permitiendo verlo directamente. La McIntosh, que es una pala curva, son las preferidas para los adultos, requieren menor fuerza y la hoja va colocada en la valécula, que es la unión superior de la epiglotis. Fíjense, cuando lo comparamos con la anterior, esta va por debajo, en la parte inferior de la valécula de la epiglotis. Sin embargo, acá esta hendidura, donde es la base de la epiglotis, esa hendidura se llama valécula. ¿Sí? Los tubos endotraqueales van tamaño de 2 a 20 milímetros y aumentan a intervalo de 0,5 milímetros, tamaño basado en su diámetro interno, en los hombres 7,5 a 9 y mujeres de 7 a 8, que es lo que habíamos dicho. ¿Qué tenemos que tener previamente para hacer estas maniobras? Primero, confirmar que tenemos todo el material. Tenemos que valorar la vía respiratoria difícil, establecer un acceso venoso, obtener medicamentos esenciales, la posición adecuada al paciente, estar preparado para realizar una vía aérea quirúrgica en caso de perder el control de la vía aérea. Y aquí este último ítem es un ítem de conflicto muchas veces, o de controversia, porque esto va a depender en qué estados nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Actualmente los manuales de manejo de atención inicial, específicamente en el caso del trauma,
han sugerido de que en caso de víctimas de trauma complejo, en el cual el principio del manejo de la vía aérea de estos pacientes politraumatizados están en la insistencia de que en el caso de no poder lograr una vía aérea segura a través de la convencional, que es laringoscopía directa e introducción de un tubo oro o nasotraqueal, el paso siguiente es el avenamiento quirúrgico de una vía de una cricoidotomía. En la Argentina eso no está permitido, no está consensuado, por lo que estos son los manuales internacionales y eso hay que ver en el transcurso del tiempo de qué va pasando con este tipo de situaciones. No nos olvidemos que muchas veces esta vía aérea segura vamos a estar en un paciente combativo. Imagínense un paciente con dolor, con ansiedad, con intoxicación por alcohol y o droga, con una hipoxemia que le produce trastornos de desorientación y agresión, agitado, agresivo. Esto nos va a dificultar aún más el manejo de este paciente, por lo que entender que el manejo de esta vía aérea va a ser con mucha dificultad. Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que nos podemos encontrar al abrir la boca. Fíjense que Malampati, de acuerdo a este profesional, definió que hay 4 tipos de situaciones que podemos enfrentar en una situación de querer manejar la vía aérea en forma definitiva. Y lo subclasificó en estas 4 clases basando en la posibilidad de ver la úvula. Como ven ahí en la clase 1, se puede ver perfectamente la úvula, incluso hay un espacio entre la parte distal de la úvula y lo que sería el dorso de la lengua. Ya cuando vamos a la clase 2, el dorso de la lengua comienza a cubrir la porción distal de la úvula, de la campanilla, como le decimos, y la clase 3 prácticamente no se ve la campanilla, apenas se ve una pequeña hendidura. Esto está hablando de que la vía aérea ya es, al solo hecho de inspeccionar las fauces, es dificultosa. Y ni hablar la clase 4, donde directamente todo lo que se ve es la arcada dentaria superior, perdón, y el resto la lengua. Esto ya está hablando de que es una vía aérea difícil, ¿sí? La preparación, hay que colocarse los guantes, lentes que cubran nuestra boca, inflar el balón para confirmar si está intacto, colocar la guía para permitir y darle una cierta rigidez al tubo endotraqueal, posicionar al paciente y es alinear el eje oral, laringio y faringio, colocar una pequeña almohada en la región interescápulo-vertebral para poder posicionar la misma. Entonces, primero aspiramos con un buen aspirador, como se ve en la imagen, limpiamos toda la vía aérea y ahí ya nos va a permitir a nosotros visualizar si estamos alguno de los modelos de Malampati de la 1 a la 4. Posteriormente, colocarse detrás de la cabeza del paciente, sujetar el laringoscopio con mano izquierda, retraer el labio inferior con el pulgar derecho, introducir punta del laringoscopio hacia el lado derecho de la boca, desplazar lengua hacia la izquierda, levantar hacia arriba y adelante en ángulo de 45 grados. ¿Qué ventaja tiene acá en esta etapa el laringoscopio curvo, o sea, el McIntosh, en relación al recto como es el Miller? Con el curvo, nosotros debemos hacer mucho menos fuerza para poder visualizar y alinear esos 3 ejes que recién habíamos citado. Eso es importantísimo porque cuando utilicemos para poder hacer esta alineación de estos 3 ejes, fíjense, en esta posición, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de llevar a esta posición, colocando la almohadilla en esta posición, nos permite ver adecuadamente esos 3 ejes. Con el laringoscopio de McIntosh, eso se hace mucho más fácil y debemos hacer mucho menos fuerza.
Esto es lo que tenemos que ver nosotros a través de la laringoscopía directa. Lo que nosotros vemos acá son perfectamente las cuerdas vocales. Lo que se ve acá es lo que sería la luz traqueal. Y fíjense, acá se ve la pala, que nos permite visualizar esa posición, ¿sí? La intubación endotraqueal, fíjense, nosotros introducimos, vamos colocando, hasta que en la D podemos visualizar perfectamente. Acá el paso E, estamos introduciendo el tubo endotraqueal, acá ya está el tubo colocado y fijado. Cuando nosotros hacemos el proceso de ingresar la pala del laringoscopio, lo primero que tenemos que tratar es de visualizar las cuerdas vocales. Pasar el tubo a través de las cuerdas hacia la tráquea, sostener el tubo con mano derecha, introducirlo por el lado derecho de la boca y durante la inspiración, en el caso de que el paciente tenga la ventilación conservada, 3 a 4 centímetros más allá de las cuerdas vocales, inflar el globo y confirmar su ubicación por algún medio. La laringoscopía, según Corma y la N, tiene, fíjense, los distintos tipos. El grado 1 se ve perfectamente las cuerdas vocales, acá están comparados con lo que se ve anatómicamente. Esta es una imagen o un esquema. Fíjense, acá se ve perfectamente la comisura anterior y posterior. Acá solo visión de la epiglotis y solo parcialmente la glotis. Está realmente oculta. Acá solo hay visión de la epiglotis y acá no visión de estructura de la glotis ni en la epiglotis. Directamente no se ve nada de la vía aérea y eso son los 4 grados de Cormat y la N, que pueden ser situaciones que podemos estar haciendo frente. La maniobra de Selig, fíjense que el operador que nos está colaborando puede, a través del pulgar e índice, presionar sobre el cartílago cricoide, ¿sí? Hacer descender y nos permite mejorar la visión y a la vez evitar la regurgitación del contenido esofágico. Eso nos permite a nosotros hacer una mejor visualización y prevenir la broncoaspiración. La maniobra de Burr es lateralizar. Fíjense acá, lateralizamos el cartílago cricoide para poder ver y visualizar las cuerdas vocales. Con eso podemos ya fijar y confirmar si está bien colocado el tubo a través de la ocultación con el estetoscopio o si contamos con algún dispositivo de detección de dióxido de carbono, podemos confirmar que el tubo ha sido colocado con éxito. Esto a nosotros nos permite entender y comprender que el tubo orotraqueal se halla en la luz. Una vez que nosotros confirmamos que está colocado, se infla el manguito neumático con el volumen adecuado y fijamos el tubo para evitar la extubación accidental, que es una de las causas más frecuentes de incidente en el caso de pacientes que se hayan intubado. Esas técnicas nos van a permitir si esta intubación fue exitosa a través del dióxido de carbono en los gases exhalados, los sonidos respiratorios bilaterales, la ausencia de murmullo durante la ocultación epigástrica, condensación de vapor de agua en el tubo, que es la primera vez que yo veo en Power, porque generalmente eso en la práctica lo vemos. Una vez que nosotros abocamos el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, inmediatamente se condensa el vapor en la luz del tubo. Eso es una evidencia no científica, pero sí en la práctica que vemos. Lo otro que no podemos tener es la evidencia de mantenimiento de la oxigenación arterial, o sea, que mantiene o mejora la saturación de oxígeno o el contenido arterial de oxígeno en la arteria. Eso nos está hablando de que la intubación fue exitosa. Complicaciones de esta intubación endotraqueal. Durante la intubación hay un laringoespasmo en el proceso de manipulación e instrumentación de la vía aérea superior, hay trauma de los tejidos blandos, fractura de diente, penetración de estructuras dentales a tráquea o esófago, disección retrofaringea, fractura de columna cervical,
hemorragia, bacteremia, porque hay un contenido, un absceso, y en el proceso de avenamiento de la vía aérea nosotros hacemos una manipulación de las mismas, hay una invasión a nivel de sanguínea de la bacteria, aspiración de volúmenes gástricos, o sea, la broncoaspiración, intubación endobronquial o esofágica, luxación de aritenoide o mandíbula, hipoxemia, hipercarbia, bradicardia, hipertensión y taquicardia, y aumento de la presión intracraneal o intraocular. Son todas complicaciones que se pueden presentar durante la mecánica de la intubación. Cuando nosotros estamos ante una paciente crítico, tenemos que definir estos conceptos: vía aérea difícil, ventilación difícil, laringoscopía difícil, intubación difícil e intubación fallida. ¿Sí? La vía aérea difícil es una situación clínica en la que un profesional entrenado experimenta dificultad con la ventilación con mascarilla facial, con la intubación traqueal o con ambas. La ventilación difícil no es posible proporcionar una ventilación adecuada por mascarilla facial para mantener una saturación mayor de 90%, ventilando a presión positiva e intermitente con fío de 100%, en un paciente cuya saturación era mayor de 90% previo a la intervención y no le resulta posible revertir los signos de inadecuada ventilación durante el uso de máscara facial. La laringoscopía difícil no es posible visualizar ninguna porción de las cuerdas vocales mediante la laringoscopía directa convencional, laringoscopía grado 3 y 4, lo que vimos anteriormente. Intubación difícil. La intubación en las mismas manos requiere múltiples intentos en presencia o ausencia de patología traqueal. Intubación fallida, no se consigue la colocación del tubo traqueal después de múltiples intentos. Entonces, esas definiciones son importantes. La evaluación de una posible dificultad en la intubación, como le decíamos anteriormente, es la historia clínica, los signos clínicos, los test predictivos de dificultad de intubación y los síndromes y enfermedades. La historia clínica, problemas anestésicos previos relativos a la intubación, traqueotomía, historia de estomatología, diente flojo, dentadura que pueden sacarse, existencia previa de anomalía dentaria. Se deben reflejar en la historia para que no se atribuya posteriormente a la intubación. Eso generalmente es muy importante, el documento que es la historia clínica. Signos clínicos, test predictivo de dificultad en la intubación, estudio de la cara y del relieve frontal, cicatrices faciales o cervicales, paciente barbudo, traumatismo nasales, patología, malformaciones, morfología de la mandíbula, asimetría, articulaciones temporomandibulares, en especial la limitación de la apertura de la boca, estado dental y la distancia interincisiva, dificultad si es menos de 2 traveses de dedo, morfología y volúmenes de la lengua, protrusión lingual. Son todos elementos que a nosotros son predictivos o test predictivos que vamos a tener dificultades para la intubación. En el estudio del perfil de la cara, el ortognato, el retrognato o el prognato, fíjense, ahí vemos los distintos tipos de faciales. Acá vemos un perfil de cráneo con músculos de la cara y los huesos de la cara principalmente, donde se ve, fíjense, la prominencia del maxilar inferior. Acá lo que es el retrognato o el prognato que sobresale en la maxilar inferior. La articulación atlanto-occipital, se mide la extensión de esa articulación, se valora la movilidad del cuello a través de la flexión cervical o el ángulo maxilofaringio. Fíjense, menor de 35 flexión cervical y menor de 90 a 105 el ángulo maxilofaringio. Oclusión dental. Se considera normal cuando los dientes incisivos superiores no hacen protrusión y tapa al menos la tercera parte de los incisivos superiores, que es el prognatismo. El test de Malampati, que ya vimos, se basa en la visión de la estructura faríngea con la boca abierta al máximo y la lengua sacada, proyectada hacia adelante. ¿Sí? Distancia tiromentoniana. Valora la distancia entre la sínfisis mandibular y el resalte tiroideo inferior si es menor de 3 traveses de dedo, menor de 6 centímetros. ¿Sí? Eso es importantísimo, donde acá se ve la técnica.
Análisis de los plurifactoriales. Wilson correlaciona 5 criterios de dificultad de laringoscopía: el peso, la movilidad de la mandíbula, movilidad de la nuca, el retrognatismo y la protrusión de los incisivos superiores. Son 5 elementos que Wilson ha tomado como criterio de dificultad de laringoscopía. Los síndromes y enfermedades asociadas con dificultad en la intubación. Tenemos el de Pierre-Robin, la loxoptosis micrognathia, los síndromes que se acompañan de disminución o aumento de la distancia intraocular, el síndrome de Harper o acrocefalia y sindactilia, y el síndrome de Klippel-Feil, anomalía de la vértebra de C6, donde se ve la falta de esa anomalía, en esa anomalía. Artritis reumatoidea, la espondilitis anquilopoyética, la poliartrosis juvenil o enfermedad de Still, el neurofibromatosis, la enfermedad del colágeno como la esclerodermia, el síndrome de Krebs, el síndrome de Sturber-Weaver, que es el hemangioma facial, o la acromegalia, que es el último caso que se ve acá, que es el gigantismo, por tumores de la hipófisis. La hidrocefalia severa, infecciones graves como la angina de Ludwig, cicatrices faciales y retráctiles o irradiaciones en cuello, cara y tórax por antecedente de neoplasia, traumatismo en cara y cuello y la apnea del sueño, que está hablando de trastornos en la anatomía de la vía aérea superior. La vía aérea potencialmente difícil son lesiones de cara, boca y cuello, lesión de columna cervical, trauma de tórax, pacientes intoxicados, pacientes agitados, sangre y vómito. Ya ahora, cuando vamos a la secuencia de la intubación, tenemos que entender cuáles son los elementos que tenemos que tener, y acá se habla de las 7P. Estos elementos dependen de los profesionales que se dedican al manejo de la vía aérea, específicamente en el caso de los anestesiólogos. Algunos hablan de las 3P, pero acá tomamos las 7P. Primero, la planificación y preparaciones previas, que nos va a llevar unos 10 minutos. La preoxigenación, 5 minutos. La premedicación, 3 minutos. Parálisis e hipnosis simultánea, que es la inducción, en 0 minutos. La posición del paciente y la presión cricoide, 20 segundos. 6. La posicionar el tubo orotraqueal, o sea, la laringoscopía, en 45 segundos. Y el paso séptimo es la comprobación si el tubo está bien colocado. Planificación, preoxigenación, premedicación, el efecto de la droga, o sea, la parálisis e hipnosis, o sea, relajar y dormir, la posición del paciente con la presión cricoide, la maniobra de Selig, para poder evitar el reflujo esófago-gástrico, posicionado, o sea, la intubación, la laringoscopía con la colocación del tubo orotraqueal, y posteriormente la comprobación que el mismo esté bien colocado y asegurado, para evitar que se salga. Los objetivos que buscamos era proteger la vía aérea de una aspiración y una obstrucción, atenuar la respuesta refleja, reducir la aspiración pulmonar, intubación fácil, rápida y menos traumática fueron los objetivos de esta acción rápida. La secuencia de intubación rápida en la planificación y preparación previa de 10 minutos es una vía aérea difícil. Determinar qué droga vamos a usar. Preoxigenación de 5 minutos con bolsa, máscara, válvula, sin ejercer presión positiva para no insuflación gástrica. La premedicación, 3 minutos, lidocaína para el traumatismo craneoencefálico, atropina en bradicardia y niños, atrucorion en lesiones penetrantes, o si no, la succinilcolina como miorelajante. Parálisis e hipnosis simultánea, propofol, 2 miligramos kilo, etomidato, 0,3 miligramos kilogramo, la ketamina, 1 a 2 miligramos kilogramo, el midazolam de 0,15 miligramos kilogramo, y la parálisis con succinilcolina de 1,5 miligramos por kilo peso. 5. La posición del paciente y presión cricoidea, 20 segundos. 6. La posición del tubo orotraqueal con la laringoscopía, que nos va a llevar unos 45 segundos. Y el séptimo paso, que era la comprobación si está colocado adecuadamente. La primera laringoscopía nos dará una idea de la dificultad para intubar. El segundo intento debe realizarse siempre en condiciones óptimas, la laringoscopía óptima. Si fallamos tras el mejor intento, utilizar alternativa en la laringoscopía. Siempre que haya dificultad para intubar a un paciente anestesiado, considerar volver a ventilación en espontánea
despertar y suspender la cirugía o pedir ayuda precozmente. Si estamos en la etapa prehospitalaria, obviamente eso que está en rojo es difícil que tengamos, pero vale la pena. ¿Qué método alternativo tenemos para la intubación? Acá vienen los otros dispositivos supraglóticos avanzados que vamos a ver. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, o si no, estamos 10:55, hacemos 10 minutos de break. ¿Cómo está Maximiliano? Buen día. Parece que está aburrido, está cansado, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Está posguardia, muy Jueves Santo hoy. Para los que son católicos. Yo anoche tuve reunión del Rotary acá y estamos lo mismo, yo también estoy con el mate acá. Anoche tuve reunión del Rotary, así que estuve un poquito hasta tarde. Así que bien. Hacemos un break, 10 minutos, y volvemos con la parte de todo lo que sea dispositivo y vemos si hay alguna duda, pregunta. Y también tengo unos videos para pasar, así que para estar un poquito más entretenido. Bien, en 10 minutos volvemos.
Bueno, seguimos. Yo creo que uno de los aspectos más importantes a tener en el manejo de la vía aérea es comprender, elegir la técnica que vamos a utilizar, y una vez que tomemos la decisión de si vamos a hacer un manejo avanzado de la vía aérea, en este caso intubar al paciente, tenemos que buscar primero cuáles son los elementos disponibles que tenemos y contamos, dependiendo del entorno donde estamos. Lo otro, hay que entender que el manejo de la vía aérea sigue una secuencia bien establecida: preoxigenación, medidas básicas, elevación mentón, cánula orofaringea, nasofaringea, medidas de mantenimiento y medidas definitivas. La prioridad en estos tipos de pacientes y en el caso del trauma es mantener una oxigenación adecuada durante todo el procedimiento. Si por algún motivo me falta elemento o no tengo la pericia de poder manejar la vía aérea y va a caer la calidad de esa oxigenación, probablemente aumentemos los riesgos. Hay dos cuestiones que tiene que uno plantearse entre una vía aérea traumatizada, que es la primera: ¿hay tiempo? El paciente es capaz de mantener una saturación de oxígeno mayor del 90%. Y la segunda, ¿existe dificultad para la ventilación con bolsa mascarilla? Porque si realmente no existe esa dificultad y nosotros estamos en la etapa prehospitalaria, que es el ámbito donde estamos trabajando, entender de que decidir manejar la vía aérea a través de instrumentación, como el caso de una intubación rápida y de urgencia, conlleva un montón de dificultades. Por eso, cuando tenemos la decisión de intubar, lo primero que tenemos que entender es que el método de elección es la intubación de secuencia rápida. Y eso tenemos que entender en qué consiste. Es muy importante porque hay medidas que tenemos que entender que nos permiten a nosotros comprender. Este es el gold estándar. Del día de hoy no existe recomendación específica a cuándo a los hipnóticos a emplear, pero sí tenemos que tener en cuenta eso. Una vez tomado eso, tenemos otras alternativas, y si me permiten, le voy a compartir. Bien, entonces el método alternativo de intubación, porque estamos en esta etapa prehospitalaria, es entender y comprender qué otros elementos tenemos, ¿sí? Dispositivo para la ventilación de urgencia no quirúrgica. En comprender esto, tenemos la mascarilla laringea, alternativa en la situación de máxima emergencia, no se puede intubar ni ventilar, junto a la ventilación JET con bitube y vía aérea difícil. Hay modificaciones de esta máscara laringea como el Fast Track o el ProSig, favorable en la curva de aprendizaje, rápidamente con talleres de capacitación, con simuladores de calidad intermedia, podemos lograr las habilidades necesarias. Se ha logrado insertar con una apertura bucal de 1,2 centímetros interdentaria, o sea que realmente cuando hay dificultades en la apertura de la boca para poder hacer una laringoscopía directa, para poder colocar un tubo orotraqueal, la utilización de la máscara laringea es evidentemente ventajosa. Los criterios de intubación difícil parecen no tener correlación con dificultad en el empleo de la mascarilla laringea. Y lo más importante, existen diferentes tamaños. Va del número 1, que es para neonatos, para recién nacidos, hasta el número 9, que va a depender del kilo peso o del tamaño de la persona. La técnica de inserción es relativamente sencilla. Fíjense, ahí vemos la secuencia de colocación, donde la posición del operador siempre es encéfalo-caudal, o sea, a la cabecera de la víctima. Fíjense que con la mano hábil toma en forma de, como si fuera una lapicera, la máscara, inserta a atravesar la arcada dentaria, teniendo cuidado de que el borde de los dientes libres no dañen la parte neumática de la máscara laringea, y posteriormente, una vez atravesando la arcada dentaria, con el índice de la mano hábil se hace la introducción apoyando sobre el paladar duro, que acá se ve perfectamente, hasta introducirlo hasta que se encuentre un tope. Generalmente en el 99,9%
se puede colocar sin ninguna dificultad, ¿sí? La máscara Prosil tiene un mayor sellado de la vía aérea y tiene lo más importante que lo nuevo que se agregó fue este túbulo lateral que tiene un orificio distal que permite evacuar el contenido esofágico de la vía aérea superior, ¿sí? Acá vemos, fíjese, la máscara Prosil colocada, y una vez colocado dentro se hace el proceso de insuflación para fijarlo. El Fast Track es una inserción bifásica, paciente despierto, dormido, no hay que introducir ningún dedo en la boca del paciente, ya que la pala externa, que es una manija, si me permiten la expresión, es rígida y no permite insertarla. La colocación, acá se está verificando, se coloca el gel hidrosoluble, ¿sí? La inserción es relativamente fácil, es curva, nos permite tomar lo que es la zona del cabum, se introduce, vemos los pasos y queda abocado sobre lo que es la epiglotis y sella la parte superior del orificio superior del esófago, permitiendo un aislamiento de la vía aérea. La ventaja que tiene esta máscara tipo Fast Track es que podemos, si es necesario, transformar, porque hay un criterio muy importante, la máscara Fast Track o las máscaras laringeas no pueden estar más de 2 horas en la luz, en la fauce. Entonces, si por algún motivo necesita estar en forma prolongada la intubación para hacer una ventilación, porque con esta máscara se pueden ventilar, se puede convertir esa máscara laringea tipo Fast Track, la colocación a través de su luz con un tubo orotraqueal y hacer la intubación a ciega. Entonces, eso es muy importante porque permite al operador transformar una vía aérea segura a través de la colocación del tubo orotraqueal. Fíjense, acá vemos la colocación de la máscara, se coloca el tubo dentro de la luz, ingresa directamente, va hacia la luz de la luz traqueal y nos permite tener al individuo tranquilamente ventilado. Tasa de éxito 90-95% al 100% con fibroscopía, permite ventilación a través del dispositivo previo a la inserción del tubo Fast Track. La movilidad cervical no es afectada. Dificultad de la intubación no se correlaciona con dificultad en la inserción de la máscara laringea ni tampoco la Fast Track. La apertura bucal mínima de 2 centímetros. En personas atrapadas en vehículos accidentados es útil. Dificultad de distorsión anatómica, cáncer laringio, traumatismo cervical e hipertrofia amigdalar, puede ser la dificultad, ¿sí? El otro dispositivo es el Combitube, que es un dispositivo actualmente no es tan difundido, pero en la década del 2000 al 2010 fue un dispositivo de amplio uso en la etapa prehospitalaria. Tiene una característica, es una inserción a ciega. Es difícilmente de tener una complicación, dado que puede ingresar rápidamente a la vía aérea directamente, en el cual tiene 2 balones, uno de 100 mililitros, otro de 20 mililitros. Vienen de 2 tamaños, de 37 y 41 French, los 2 tamaños únicos que vienen. Tiene un doble lumen, un proximal y un distal. El proximal tiene una fenestración. El distal tiene un orificio distal por el cual generalmente la colocación habitual es la que va hacia la luz esofágica. Los fenestrados son los que van a dar la ventilación, ¿sí? Acá vemos en mayor ejemplo, proximal. Acá están las fenestraciones. Y distal que va. ¿Qué pasa si por algún motivo la vía va directo el distal hacia la luz traqueal? Bueno, cuando nosotros hacemos el proceso de colocación, lo primero que insuflamos es el proximal, que es el celeste. Si no, por el celeste, si no tenemos expulsión pulmonar, cambiamos a el 2, que es el distal, y si tenemos ventilación, quiere decir de que se insertó directamente en la vía aérea.
El 75-80% de los casos, la inserción generalmente es que el distal esté en la luz esofágica y el aire entre a través del proximal. Fíjense acá la colocación. ¿Sí? 95% de los casos. ¿Cuáles son las indicaciones del Convitube? Utilizado en pacientes con intubación difícil, a los que no se consiguió intubar con otros métodos y que no podían ser ventilados con mascarilla facial. Resucitación cardiopulmonar en entorno prehospitalario, personal poco entrenado. Fácil de usar, 90% de éxito en el primer intento. Movimiento de columna cervical limitado. Anormalidades faciales congénitas o traumáticas. Paciente con sangrado masivo o vómito. Dificultad en acceder a la cabeza del enfermo, pacientes atrapados en un vehículo, y requiere un nivel elevado de sedación. La otra posibilidad es el fibroscopio, ¿sí? Que nos permite hacer la localización a través de la colocación del tubo. Los dispositivos que se introducen con la luz de los tubos endotraqueales y facilitan la intubación traqueal o el intercambio de tubos traqueales son las guías, también llamados estiletes o fiadores e introductores, pueden ser sólidos, pueden ser huecos, intercambiadores sin canal internos o huecos, son los que van dentro de la luz del tubo orotraqueal. La otra posibilidad de tener la vía aérea es la vía aérea quirúrgica. Se hace la insuflación de la vía aérea a presión, ¿sí? Que es la punción cricoide, donde la punción se hace a nivel de la membrana cricotiroide, ¿sí? Membrana cricotiroide, catéter grueso de 12 a 14 French, fuente de oxígeno 15 litros minuto de alto flujo, obstruyendo 1 segundo, liberando 4 segundos, oxigenación por 30 a 45 minutos, pero no olvidemos que si decidimos este tipo de técnica, nosotros estamos asignando que al paciente va a ir a quirófano para hacer después una vía aérea quirúrgica definitiva como la traqueotomía. La cricotiroidotomía, que es la inserción en piel a través de membrana cricotiroide, no en menores de 12 años, se coloca un tubo endotraqueal fino o un tubo de traqueotomía, que es lo que se ve acá. Este es un catéter set para hacerlo. La técnica, método alternativo para la inserción de un tubo endotraqueal es la vía, la retrógrada, ¿sí? En el cual se inserta una aguja de tipo 18, ¿sí? De posición caudocefálica a través de la membrana cricotiroide dentro de la tráquea. El aire dentro de la jeringa confirmará la posición del mismo. Fíjense que el individuo tiene una traqueotomía. Avanza la guía a través de la membrana de dirección cefálica hasta que ésta pueda ser retirada por la boca o la nariz, ¿sí? Una alternativa después de posicionar la guía es utilizar un fibroendoscopio para la visualización directa del tubo dentro de la tráquea de manera definitiva, ¿sí? Ahí sale la guía o cuerda tipo piano y a través de él se enhebra el tubo orotraqueal para poder ingresar el tubo orotraqueal, ¿sí? Remueva la guía y el catéter, avance el tubo hacia la posición correcta e infle el balón, verifique la posición para asegurarlo. Complicaciones en el paciente intubado, extubación accidental, intubación endobronquial, obstrucción del tubo, broncoespasmo, aspiración, sinusitis, laceraciones en la nariz o boca. Complicaciones en la extubación, laringoespasmo, aspiración de secreciones, sangre o cuerpo extraño, edema glótico, subglótico o de úvula, parálisis de cuerdas vocales y odinofagia. Complicaciones también edema pulmonar no cardiogénico, incompetencia laringia, subluxación de mandíbula, traqueomalacia, estenosis glótica, subglótico traqueal, granuloma de cuerdas vocales. Y acá tengo una secuencia de algoritmo de vía aérea. Tenemos, fíjense, le dejo un ratito para que lo saquen una copia, o si no va a quedar ahí en el sistema, que nos va a permitir a nosotros el manejo de la vía aérea en la cual vemos la parte secuencial, que nos permite tomar una guía rápida de decisiones. Bien, entonces ahora vamos a ver los dispositivos supraglóticos.
A ver si podemos mejorar el sonido. Bien. ¿Se escucha ahora? Siempre hay que... Bien. A ver. Bien, nos sale el sonido por lo visto, Maxi, ¿no? Bien, no es el video. Bueno, la idea era mostrar nada más los distintos modelos de cómo se utiliza la máscara laringe y todo, pero bueno, está. Lo que sí es importante tener en cuenta entonces, que aparte de la intubación neurotraqueal, que es la idea de hoy, que era el taller de avanzada, de los pasos de cómo realizar la técnica, era, digamos, ejemplificar nada más los distintos modelos de máscara laringe que ya vimos la otra vuelta en la parte de básica. No sé si hay alguna pregunta, duda sobre lo que vimos. Bien. Si no hay ninguna pregunta o algo,
Yo creo que llegamos hasta el final. No, me es imposible, pero bueno, está. Perfecto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda. Bien, ahí preguntan sobre los fármacos más usados. Los fármacos más usados es, por un lado, acuérdense que habíamos hablado de la 7P. De la 7P teníamos la preparación, la preoxigenación, que era de 3 a 5 minutos al 100%, y la premedicación, que era lo hipnoanalgésico y sedación. Generalmente, para el caso del traumatismo craneoencefálico era la lidocaína. Para el caso de no traumatismo craneoencefálico podemos usar propofol, podemos usar etomidato asociado a succinilcolina o atraquium. Cualquiera de esos son los míos relajantes, y después ya cuando viene la prolongación de la ventilación, ya estamos hablando de ventilación mecánica, el protocolo de pseudoanalgesia con fentanilo y con algún tipo de relajante como el propofol. Eso es importantísimo tener en cuenta. Bien, no sé si hay otra pregunta. O si no, estaríamos terminando. Bien. Ok, si no hay más preguntas. Perfecto. Bien. Ok. Hasta la próxima entonces. Felices Pascua para todos. Que pasen bien.